Don Alberto Schlesinger, decano de la Escuela de Economía de la Universidad Sergio Arboleda. Muy buenos días. Buenos días, doctor Fernando. ¿Cómo están ustedes? Pues, señor, confundido y por eso apelamos a los expertos. No entendemos cómo en este momento donde tenemos una devaluación masiva del peso que puede ser bienvenida en muchos aspectos, pero que implica un impacto inflacionario muy grande, que implica un impacto muy serio para muchos tipos de industrias que están utilizando materias primas importadas, que implica un impacto muy serio para todos los productos importados en un país que no es autosuficiente ni siquiera en comida. Pero en fin, lo llamamos es para que usted nos explique y no para extendernos en nuestra pregunta. ¿Cómo ve usted la situación y cómo ve las decisiones que el gobierno ha tomado anoche? A ver, realmente todos estamos haciendo análisis sobre la marcha porque los hechos, como usted sabe, se están produciendo todos los días. Además, hay un proceso que obedece al tema de salud, o sea, al coronavirus, en la medida en que hay lo que se llama una curva de contagio, que es una curva que va aumentando y que llega a unos picos altos de saturación. Y lo que los países en algunos casos han dejado de hacer, como el caso de Italia, fueron tomar medidas contundentes antes de que se llegue al punto de saturación. Las recomendaciones es de que se deben tomar medidas contundentes para evitar que ese punto de saturación ese pico sea demasiado alto y poder moderarlo en lo posible. Y por eso algunas medidas que en este momento se están tomando, que parecerían a la luz de los niveles de contagio de que son demasiado fuertes, lo que está tomando los Estados Unidos precisamente apunta a tomar medidas anticipadas que puedan atenuar los efectos de lo que está sucediendo. Sin embargo, hay algo que vale la pena resaltar y lo dicen los analistas. Desde la Segunda Guerra Mundial no se está viendo un efecto de paralización global de la economía en diferentes puntos y tiende a extenderse igual que el coronavirus, porque el coronavirus se extiende y también se extienden, obviamente, pues las crisis de los países que lo están enfrentando en la medida en que el pico de contagio aumenta. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Que hay una crisis de oferta y hay una crisis de demanda conjugadas. Cuando uno habla de crisis de oferta históricamente es porque algún país importante o varios países dejaron de producir o cayó la producción. O cuando uno habla de una crisis de demanda es porque la demanda disminuyó, el ingreso real de las personas disminuyó, pero aquí estamos enfrentados a que están sucediendo ambas cosas. Crisis de oferta en la medida en que la producción se ve seriamente afectada por las razones de salud que hemos anotado. Se cierran las empresas, la gente no va a trabajar, pero también una crisis de demanda, porque esa gente que no va a trabajar, que voluntariamente y en la etapa inicial se recluye en sus casas, después por orden oficial o por disposición oficial lo recluyen en sus casas, pues es gente que deja de consumir. Entonces estamos viendo que no hay ni oferta ni consumo y eso se está entendiendo a los principales mercados del mundo, lo cual tiene un efecto supremamente grave, supremamente serio y no puede uno prever en cuánto tiempo se va a corregir esa situación y cuál va a ser la forma de la corrección, porque está alimentado por una situación real, que es la expansión de un virus que no se ha encontrado todavía la forma de controlarlo, pero por otra parte está el pánico que genera esto que también alimenta este proceso. A eso se le suma un factor que se presentó paralelamente, que es la situación de los precios del petróleo, que también afecta el mercado mundial y en el caso concreto de Colombia, ya pasando a Colombia, nos está afectando. Nosotros estamos en la etapa inicial en que todavía no hemos empezado a percibir el impacto del pico de contagio internamente en Colombia, pero vamos a llegar indudablemente. Y si no se toman medidas contundentes en esa materia, previas que tiendan a atenuar ese pico, pues vamos a tener un pico muy alto con los efectos en términos de salud, pero sobre todo con los efectos económicos que eso implica. Y de otra parte, pues tenemos la evolución de la economía que nos está golpeando, dado el perfil y la situación de nuestra economía. El primer efecto es el efecto externo, el efecto que nos viene vía ingresos del Estado. Nosotros somos una economía que viene dependiendo, todos lo sabemos muchísimo, de las exportaciones de commodities y de productos energéticos principalmente. El indicador que tiene Bloomberg en materia de precios de commodities dice que los precios de commodities en general en el mercado internacional están en el punto más bajo en la historia desde que se produce el índice de Bloomberg. O sea que hay un efecto supremamente grave en materia de precios de commodities. Y principalmente en el caso colombiano, pues estamos enfrentados a que nosotros dependemos sustancialmente de esas exportaciones de commodities en la medida en que nuestras exportaciones tradicionales cada vez tienen menos importancia dentro del total de las ventas externas del país. Por ejemplo,
el año pasado el petróleo solamente representó el 40% de las exportaciones totales. Si a eso le sumamos el carbón, entre carbón y petróleo el 55% de las exportaciones totales son esos dos commodities, que como estamos viendo han venido siendo impactados muy duramente, no solamente por lo que está sucediendo ahorita, sino que ya venían disminuyendo. El caso típico es el del carbón, por ejemplo, que es tan importante para Colombia. Solamente el año pasado el carbón cayó cerca de un 24% en términos de valor generado por ese rubro. El petróleo también venía cayendo, ni hablar de lo que va a caer con los precios que estamos viendo en este momento, y otro producto que también es emblemático dentro del área de minerales y de los productos no tradicionales, como es el ferroníquel, viene cayendo cayó aproximadamente en un 2.5% el año pasado. Entonces lo que estamos viendo es que los ingresos del país en términos de divisas por nuestras exportaciones se ven seriamente afectados. Hay unos cálculos que se han hecho que nos dicen que por cada dólar que cae el precio del petróleo, Colombia deja de percibir cerca de 430.000 millones de pesos. Están divididos en dos partes, en 212.000, 213.000 millones de pesos por razón del recaudo tributario y en una cifra equivalente un poquito mayor en 217.000 millones por dividendos de Ecopetrol, que todos sabemos pues que es una fuente de financiación importante para el Estado. De hecho, en este momento se habla de que las reservas para paliar la situación desde el punto de vista fiscal que se tienen es poder echarle mano a unas utilidades que ha generado el Banco de la República, y se habla de alrededor de, aunque no se ha tomado una decisión, alrededor de unos 6 billones de pesos por ese lado, y que habría posibilidades de los dividendos de Ecopetrol, que obviamente está siendo muy golpeada por la situación del petróleo y por las utilidades futuras, pero los dividendos acumulados que podría distribuir en cerca de unos 10 billones de pesos, con lo cual podríamos, como dicen haciendo las cuentas del lechero, hablar de que por ahí tenemos guardados podríamos tener disponibles unos 16 billones de pesos. Sin embargo, hay otro factor que es muy importante tener en cuenta. Cuando la tasa de cambio está evolucionando como está evolucionando, partimos de que lo que se llama el marco fiscal de mediano plazo, que es el marco contextual dentro del cual se proyecta la economía hacia adelante en términos fiscales, asumía una tasa promedio de cambio para este año de 3.129 pesos por dólar. En este momento, y con la última variación, que fue la variación de ayer, después de una mejora que tuvimos en el martes, pues la variación del miércoles volvió a empeorarse y la tasa de cambio volvió a devaluarse sustancialmente, yo diría, por el hecho de que los precios del petróleo volvieron a caer. Hoy los datos que yo tengo del Brent es que el Brent está alrededor de 33.9, un poquito por debajo de 34, cuando ya había alcanzado a subir el día martes a $37 como un rebote de la caída del lunes. Aquí tenemos nosotros que anotar que una caída de este tipo que nos está generando, como se dice, cerca de 429.000 millones de pesos de menos ingresos por la caída de cada dólar que cae el precio petrolero, nosotros tenemos que correlacionarla con algo que usted mencionaba, y es cuál es el piso de costo que nosotros tenemos para saber si los precios a los cuales baja el petróleo ya no es un tema de menor ingreso, sino es un tema de viabilidad y rentabilidad de muchos de los pozos petroleros que nosotros tenemos. Cuando nosotros hablamos de que el precio del Brent está alrededor de 33.9 o por debajo de $34 en este momento, en el caso colombiano eso tiene un descuento promedio, se calcula regularmente durante el año, puede fluctuar hacia arriba y hacia abajo, dependiendo del tipo de petróleo, de la canasta, del petróleo que nosotros estamos exportando, pero el año pasado ese promedio fue de $5.4. Y nosotros tenemos 33.9 en este momento y tenemos 5.4 para el petróleo colombiano de descuento, realmente estamos hablando de precios un poco por encima de $28. Y los datos que se tienen es de que los costos en boca de pozo del barril que se coloca arriba pueden estar en promedio alrededor entre los 28 y $29, con lo cual quiere decir que puede haber muchos pozos, porque esto es un promedio que tiene unos mayores costos que otros, que ya estarían puntualmente hoy, estarían en una situación en que los precios del Brent, los precios de referencia de nuestro petróleo no alcanzarían para cubrir esos costos. No pongamos los costos adicionales de colocar el petróleo en puerto, como usted lo señala, y ya el precio del petróleo nuestro puesto en manos del consumidor. Eso nos genera un problema supremamente grave. El otro problema que tenemos que ver es que la economía colombiana,
que ya señalamos que depende sustancialmente de las exportaciones de commodities, más de alrededor de un 55%, que los precios vienen en picada de esos commodities, que las exportaciones no tradicionales pues obviamente no representan el papel que deberían tener. Podemos nosotros decir qué pasa con el otro gran rubro que se ve afectado, que es el endeudamiento externo. Colombia tiene un endeudamiento externo grande, es decir, este gobierno recibió un país muy endeudado no solamente desde el punto de vista del sector público, sino del sector privado, porque el encarecimiento del endeudamiento afecta obviamente las cuentas fiscales del país, pero también afecta directamente los estados, las cuentas y los balances del sector privado. Y lo que nosotros podemos ver, se ha visto, doctor Fernando, es que desde ese punto de vista se estima que un aumento de 100 pesos en la tasa de cambio promedio, la deuda colombiana sube en cerca de 1 billón de pesos. O sea que en este momento, en términos de promedio de lo que va del año en materia de tasa de cambio, estamos hablando con la última ajuste de ayer, que fue un ajuste bastante importante, podríamos estar hablando de cerca de 300 pesos como promedio, lo cual nos estaría dando pues 3 billones de pesos solamente desde el punto de vista de ajuste por razón de la tasa de cambio en lo que es el endeudamiento externo del país. El endeudamiento externo está compuesto básicamente por el endeudamiento público, que se calcula alrededor de unos 74.000 millones de dólares, lo que representaría un 23% del PIB, y tenemos el endeudamiento privado, que significaría unos 64.000 millones de pesos, con lo cual subimos a 130... De dólares. De dólares, sí, discúlpeme. Lo cual significa un incremento de un total de unos 138.000 millones de dólares, lo cual significaría alrededor de un 43% del PIB. Entonces vamos a tener un impacto desde el punto de vista de la caída de las exportaciones, como lo anotábamos, de commodities. Tenemos un impacto desde el punto de vista del encarecimiento del endeudamiento externo, que afecta no solamente las cuentas del Estado, sino las cuentas de los particulares, del sector privado. Entre otras, vale la pena notar que el año pasado se incrementó mucho ese endeudamiento, se incrementó en cerca de un 9%, lo cual vale la pena destacarlo, mucho más que lo que se incrementó el endeudamiento del sector público. Y con otra característica, y es que el sector público, la mayor parte de la deuda, por ser sector público, es una deuda de largo plazo. En el caso del sector privado está bastante más balanceado, casi equivalente, mitad y mitad, lo que es deuda de corto plazo y deuda de largo plazo. Entonces ahí también vamos a tener un efecto desde el punto de vista de la producción y desde el punto de vista del crecimiento de la economía, indudablemente. Y el otro efecto que nosotros tenemos que mirar no solamente la parte del endeudamiento externo, sino que tenemos que ver qué es lo que pasaría con las importaciones, porque aquí se siguen haciendo cuentas alegres de que como se devalúa el peso, esto va a ser la maravilla porque las exportaciones van a crecer en la misma proporción, y por otro lado, porque entonces vamos a reducir importaciones. Eso hay que mirarlo con mucho cuidado. En primer lugar, en cuanto a las exportaciones, no hay una correlación, hace mucho tiempo no existe una correlación de 1 a 1 entre la caída de la tasa, la caída del valor del peso, o sea, el aumento del dólar y el incremento de las exportaciones. Eso es claro. Tenemos una situación coyuntural ahora interesante, y es que el caso del café, que por razones de oferta, sobre todo en Centroamérica, el precio del café sigue subiendo. Entonces, los cafeteros seguramente, si estas tasas y estos promedios se mantienen un tiempo más, pues obviamente van a recibir un ingreso mucho mayor en pesos, lo cual sería interesante. Lo mismo puede pasar con los floricultores. Pero aquí hay que tener en cuenta dentro de qué contexto mundial está pasando esto. Si realmente la tasa de cambio aumenta, obviamente que el contexto es de caída de la demanda internacional por todos los efectos que estamos viendo, pues obviamente la demanda internacional va a caer. Entonces esas cuentas de que como sube la tasa de cambio vamos a vender más y va a ingresar más dólares al país, no es válida, porque seguramente hay un factor de compensación y de corrección en la caída, en la caída de la demanda de esos mismos bienes en el mercado internacional. Segundo lugar, los mercados tradicionales hacia los cuales nosotros estamos exportando, como el caso de Europa, como el caso de los Estados Unidos, se están viendo muy seriamente afectados por las mismas razones de contracción generadas por el coronavirus y por otra serie de factores que venían desde antes. El tema del Brexit está influyendo. El tema de los menores precios del petróleo, si bien tiene un factor positivo que abarata las importaciones, también en los países que son generadores de energía, disminuye sus ingresos. Pero los países del vecindario
los países cercanos a nosotros también están devaluando las monedas. Entonces, cuando uno devalúa y el país hacia el cual piensa uno exportar y hacer un mejor negocio también devalúa, pues el factor de devaluación en el otro mercado compensa la devaluación que se haga en Colombia. Entonces, esos cálculos alegres de que ese es un derivado positivo de que la tasa de cambio se mueva hacia adelante y que va a ser muy importante, no es tan cierto y no es tan claro. Y el otro factor que tenemos que tener en cuenta, doctor Fernando, es el de las importaciones, porque las importaciones se encarecen. Sí, obviamente las importaciones se encarecen, pero eso tiene un efecto también serio desde el punto de vista de la producción y desde el punto de vista del consumo. Porque ¿qué es lo que importa el país? El año pasado nosotros, del total de importaciones que sumaron cerca de los 53.000 millones de dólares, el 24% lo hicimos en bienes de consumo, dentro de los cuales cerca de la mitad eran bienes de consumo no duradero. ¿Qué conclusión llega uno? Son bienes que afectan directamente la canasta familiar. Oferta de productos importados que vemos en todas partes se van a encarecer, eso va a tener un efecto directo sobre el aumento de la inflación. Segundo lugar, lo que se denominan materias primas y productos intermedios, materias primas del sector productivo y productos intermedios que también van a la producción. Fueron el 45% de esos 53.000 millones de dólares que importamos. Eso es un efecto directo que afecta a la oferta y a la producción de bienes y servicios. Por un lado, quienes están endeudados en el exterior, que es un nivel de endeudamiento alto, van a haber afectado el costo de su endeudamiento. Y en segundo lugar, por otro lado, van a haber afectado el costo de sus materias primas que están importando. Entonces, eso va a producir seguramente un efecto adverso, y no es solamente el efecto positivo de decir, como ya no hay oferta de productos importados, entonces ellos van a poder producir más, y al producir más, pues entonces se van a beneficiar. Se van a incrementar los costos vía endeudamiento y se van a incrementar los costos vía componente importado. Entonces, ese es otro elemento que hay que tener en cuenta dentro del panorama que nosotros estamos enfrentando. Entonces yo diría que hasta hoy esos son los grandes elementos que estamos viendo, un componente importado y un componente de comportamiento de la economía internacional que nos está afectando duramente y que está evolucionando en una forma en que nadie sabe hasta qué punto puede llegar. Y por otro lado, la estructura de nuestra economía, como estábamos nosotros antes de que empezara esta crisis, que era bastante débil, alta dependencia de las exportaciones de pocos productos, están perdiendo precio en el mercado internacional, una poca participación de los productos no tradicionales y unos niveles de endeudamiento altos que obviamente hacen que nuestra economía sea muy débil frente a un choque externo como el que estamos viviendo. Eso, digamos, en resumidas cuentas, con las cifras de hoy, que advierto, mañana pueden ser distintas. Todas estas noticias que se están dando, por ejemplo, en términos de tasa de cambio, yo diría que la noticia que se tomó ayer por la mañana, que fue una noticia es decir, fue una decisión del gobierno que ha debido tomarse. Yo creo que las decisiones anticipándose, como decíamos al principio, al pico de todo este tema de salud del coronavirus y tomando medidas contundentes antes de, no como sucedió en Italia, que el gravísimo problema de por qué se volvió Italia en el foco más importante después de la China y por qué no fue cualquier otro país de Europa, pues sencillamente porque no tomaron y empezaron a tomar las medidas con la contundencia que se requería antes de que se llegara al pico de contagio, y lo empezaron a tomar después cuando ya tuvieron que empezar a clausurar y a cerrar prácticamente todo el país, primero medio país y después el resto. Pues aquí hay que tomar unas medidas muy contundentes, preventivas y previas a lo que puede suceder, porque si empezamos a tomar medidas reactivas después de que se llegue al pico, pues obviamente los impactos van a ser muy serios. Que el coronavirus va a llegar a Colombia, indudablemente. Es más, nosotros estamos expuestos más que muchísimos países, por una sencilla razón. Tenemos el vecindario de Venezuela. Venezuela es un país donde el sistema de salud no existe. Desde hace muchísimo tiempo eso se acabó, la gente se muere de las enfermedades más elementales, los contagios que existían y que han sido erradicados hace mucho tiempo, como el sarampión y ese tipo de enfermedades, se convirtieron ahí sí en pandemias dentro de Venezuela, y obviamente no hay ni capacidad, ni estructura, ni forma de controlar problemas de salud. Un país totalmente abierto a la presencia de nacionales de todos estos países donde se están presentando los problemas que estamos viendo, no hablar de los chinos, ni hablar de todos los iraníes que van a Venezuela, pero además tenemos con Venezuela una frontera de más de 2.000 kilómetros totalmente permeable, porque es una frontera que tiene unos
pasos muy puntuales por donde no se pueden hacer ni siquiera controles, pero el resto de la frontera, los miles de kilómetros restantes, pues son totalmente abiertos. Entonces, ese es un problema latente que en cualquier momento explota. Ya se está hablando de que hay contagiados en la zona de Cúcuta, y la información que se tiene de Venezuela es una información totalmente opaca, como todo lo que pasa allá. En Venezuela es muy poco lo que se está diciendo, pero obviamente que en Venezuela, como va a suceder, el tema de la pandemia va a ser mucho más agudo, el pico va a ser mucho más crítico y indudablemente el efecto en Colombia va a ser muy grande. A eso tenemos nosotros que estar preparados, que no solo que aquí el coronavirus tiene que llegar y que va a entrar por el aeropuerto de Bogotá y que va a entrar por los aeropuertos internacionales que nosotros tenemos. No, tenemos 2.100 kilómetros, haga de cuenta como si esos 2.100 kilómetros que nosotros tenemos de frontera la tuviéramos no con Venezuela, sino con Wuhan. Entonces más o menos estamos frente a ese riesgo, que es un riesgo supremamente serio. Bueno, doctor Alberto Schlesinger, muchas gracias. Ha sido una exposición brillantísima y que contradice absolutamente lo dicho por el señor ministro de Hacienda, que estamos preparados para ese coletazo y para cualquiera y que la economía colombiana está blindada. Esos optimismos no tienen explicación posible, esos optimismos no conducen a ninguna parte, son flor de un día y cuando la gente descubra la realidad, que es esta que usted ha presentado, dirá, bueno, entonces, ¿qué fe nos merece un gobierno que nos decía que estábamos preparados para cualquier eventualidad internacional? Señor doctor Alberto Schlesinger, muchísimas gracias por acompañarnos en la hora de la verdad.